Es el último rincón de naturaleza virgen. Así solía ser el Caribe antes de que el ser humano dejara su estela de destrucción. Esta era la zona privada de buceo de Fidel Castro, un lugar conocido como los Jardines de la Reina. Un paraíso oceánico olvidado, vedado durante 50 años. Es como retroceder en el tiempo. Aquí habitan especies exóticas que es muy raro ver en el resto de la región. Es el Parque Jurásico perdido del Caribe. Pero, ¿cuánto tiempo seguirá siendo virgen este reducto natural? El arrecife secreto de Fidel Castro, la última frontera del Caribe. Olvidado en el mismísimo corazón del mar Caribe, se encuentra el inmenso y laberíntico archipiélago de los Jardines de la Reina. Se extiende unos 250 kilómetros a lo largo de la costa meridional de Cuba y es uno de los sistemas de arrecife de coral más largos del mundo. Puede que este arrecife cubano, virgen e intacto, sea la reserva marina más importante del Caribe. Una reserva natural cuyo origen es fruto de la casualidad y la intención. Gracias a Fidel Castro, el acceso a esta zona estuvo restringido durante 50 años. Tras la revolución en 1959, hubo muchos cubanos que trataron de salir del país y para ello empleaban cualquier cosa capaz de flotar, tratando de llegar a las costas de Florida. Para evitarlo, el gobierno de Castro prohibió la pesca en estas aguas alejadas del litoral, puesto que si las embarcaciones tenían combustible suficiente para ir y volver, también podían llegar a las costas de Estados Unidos. Así que mientras que el resto de arrecifes de la región se sobreexplotaban durante más de medio siglo, la joya más valiosa del Caribe pasó desapercibida y permaneció intacta, olvidada por el mundo. Un refugio para los seres vivos de tierra, mar y aire. Amanece y en el follaje de esta laguna empieza a haber movimiento. En cuanto el sol se asoma, los primeros rayos de luz penetran en los manglares y las jutías aprovechan el calor que desprenden. En el resto del país, estos regordetes roedores están casi extinguidos, pero en este archipiélago han proliferado sin problema. Aunque mientras toman el sol apaciblemente, su archienemigo nunca anda muy lejos. Aquí, en esta laguna poco profunda, el cocodrilo es el rey. Es el dueño de estas islas. No tiene depredadores naturales. Es el superdepredador que se sitúa en lo más alto de la cadena trófica. Los cocodrilos de río existen desde hace unos 240 millones de años. Aunque es una especie en peligro de extinción, en el arrecife de los Jardines hay bastantes ejemplares. Es uno de los cocodrilos más grandes del mundo, que llega a medir unos 6 metros. Cuando los dinosaurios poblaban el planeta, este reptil ya merodeaba por los manglares y las lagunas del Caribe. Hace mucho que los dinosaurios se extinguieron, pero los cocodrilos siguen aquí. Los cocodrilos son reptiles que necesitan respirar fuera del agua, pero como son capaces de reducir sus pulsaciones a 2 o 3 por minuto, con tomar aire una sola vez pueden permanecer sumergidos durante 1 hora.
Tienen una esperanza de vida de 80 años, así que muchos de ellos habrían estado aquí durante la dictadura militar de Batista, mucho antes de que Castro le arrebatara el poder hace más de medio siglo. Mientras los cocodrilos gobiernan la laguna, los tiburones dominan las aguas del arrecife. Los tiburones sedosos patrullan en busca de indicios de que haya presas acercándose en grupos numerosos. Si uno de los indicadores de la salud de un mar es la cantidad de tiburones que tiene, entonces el océano que baña el arrecife de los jardines goza de una salud envidiable. A los tiburones les afecta especialmente la sobrepesca, dado que tienen un ciclo reproductivo muy lento. Solo tienen unas pocas crías al año que crecen muy despacio. En el caso de algunas especies pueden tardar 20 años en alcanzar la madurez sexual. A muchos los matan antes otros depredadores marinos o el hombre. Gracias a Fidel Castro, este olvidado sistema de arrecife de corales se ha convertido en uno de los últimos reductos vírgenes del Caribe. Los manglares de los jardines producen terreno nuevo. Son los creadores de estas islas situadas donde el arrecife poco profundo se aproxima a la superficie del mar. Estos bosques de la zona de mareas son únicos en el mundo vegetal. Los mangles han evolucionado para ocupar un nicho en el que ninguna otra especie de árbol puede sobrevivir, puesto que son capaces de crecer en agua salada. E incluso han desarrollado una forma exclusiva de propagarse. A diferencia de las semillas del resto de los árboles dentro de la vaina, la semilla del mangle está lista para brotar en cuanto pueda arraigar en la tierra. Así que cuando cae, es como si el árbol diera a luz a un recién nacido, preparado para ponerse en marcha en cuanto se ancle al lecho marino. Algunas tienen suerte y enraizan justo donde caen. Cuando no hay tanta suerte, están adaptadas para flotar en vertical y dejarse llevar por las mareas, hasta que encuentren dónde engancharse al fondo y arraigar. El árbol recién brotado que emerge de las aguas será el primero de muchos que acabarán colonizando otra parte de la laguna. Los manglares son los viveros del océano. En la intrincada red de sus raíces hay un ecosistema único. Invertebrados y plantas marinas son los elementos básicos de la cadena alimentaria del manglar y aquí crecen en abundancia. Algunos peces vienen a reproducirse, otros viven aquí de por vida, y los jóvenes de las especies más grandes se refugian y se alimentan aquí hasta alcanzar el tamaño suficiente para migrar al arrecife. En este sistema de arrecifes poco profundos, el flujo y el reflujo de las mareas marca el ritmo de la vida. Hay zonas inmensas del arrecife que quedan al descubierto 2 veces al día.
Para muchos de los habitantes, la retirada de las aguas es la señal para que se trasladen en masa a la laguna interior. Estas sardinas pasan buena parte del día al abrigo de los manglares y en la seguridad de las aguas someras, donde pocos de sus depredadores naturales son capaces de entrar. Pero cuando empieza a cambiar la marea y se generan las corrientes, los bancos salen de su refugio en los manglares y siguen los canales hacia mar abierto, donde el peligro acecha. Es parte del pulso eterno de la vida en el arrecife olvidado de Castro. En el fondo de los jardines hay grietas y cañones submarinos que surcan el arrecife. Antiguas brechas, túneles kilométricos que se extienden de la laguna hacia el océano, a través de los cuales cada día fluyen millones de litros de agua que primero inundan y luego dejan seca la laguna. Algunos de los agujeros del arrecife son como sumideros. Cuando la marea baja, incluso se forman remolinos que atraen las aguas de la laguna hacia el laberinto de cuevas y cavernas ocultas. El remolino va cogiendo fuerza. A medida que la marea baja, se convierte en una riada. Según baja la marea, las partes del arrecife que quedan al descubierto crean un entorno hostil y expuesto al calor, donde nada puede sobrevivir. Lo que solo 2 horas antes estaba bajo el agua, ahora parece un paisaje lunar. Actualmente apenas hay jutías en otros lugares del Caribe. Aquí en los jardines sobreviven alimentándose de raíces y ramas de mangles, y también de lo que van dejando tras de sí las incesantes mareas. Los cocodrilos se alimentan principalmente de peces, pero aquí en los jardines complementan su dieta con las jugosas y regordetas jutías. Con la sabiduría de los años, saben cuál es el mejor sitio para cazar. Esta pequeña se está jugando la vida, aunque no lo sabe. El cocodrilo ha captado la vibración que produce en el agua y se apresura a acercarse. Esta vez la jutía ha tenido suerte. Ha llegado a resguardarse en otra parte del manglar antes de que el cocodrilo la alcanzara. Probablemente no tenga ni idea de lo poco que le ha faltado. Pero este depredador primitivo no se rinde tan fácilmente. Adopta el modo sigiloso y se sumerge. El cocodrilo se abalanza. El atemorizado roedor trata de ponerse a salvo, pero el cazador no se da por vencido fácilmente. La jutía tiene que tener suerte todas las veces. Al cocodrilo le basta con tener suerte una vez. A Fidel Castro le encantaba bucear y solía visitar los jardines a menudo. De hecho, su afición al submarinismo propició una de las tramas más surrealistas que la CIA ideó para asesinarlo.
Este inofensivo herbívoro que se alimenta de las algas del lecho marino pudo haber cambiado el curso de la historia. Como sabían que a Castro le apasionaba el buceo, la CIA planeó colocar un artefacto explosivo en una concha de caracol con colores vivos y poco frecuente, para asegurarse de que captara su atención. El plan nunca se llevó a cabo, y Castro continuó practicando su hobby sin saber que estuvo a punto de sufrir un atentado con un animal marino explosivo. Este no fue el único intento de atentar contra su vida utilizando su afición al submarinismo. Hubo otro plan que incluía un traje de neopreno impregnado de esporas tóxicas. Lo intentaron tantas veces que se dice que Castro afirmó una vez que si sobrevivir a las tentativas de asesinato fuera disciplina olímpica, él se habría llevado la medalla de oro. Paradójicamente, el mandato de Castro en Cuba tuvo una consecuencia inesperada. Como cualquier otra reserva marina, los jardines son un vivero donde se reproducen las poblaciones de peces. Los ejemplares se multiplican y abastecen los territorios vecinos. Estados Unidos se ha beneficiado de esta enorme reserva natural marina a través del Estrecho de Florida. Los peces no necesitan visado para entrar en aguas territoriales de Estados Unidos, y la reserva de Cuba ha ido repoblando las aguas de Florida durante más de medio siglo. Es atípico que un submarinista intente enseñar a comer a un tiburón. Pero el cámara Noel Fernando López ha emprendido esta cruzada solo para contrarrestar lo que la comunidad científica ha calificado como la peor invasión de especies marinas que jamás se ha visto. Los peces león son una especie exótica invasora no deseada en el Caribe y está mermando las poblaciones de peces autóctonos. La idea de Noel es arponear a los peces león y dárselos de comer a los tiburones del arrecife de los jardines, para incentivarlos a que empiecen a alimentarse de ellos por instinto. Está llevando tiempo y paciencia. Pero parece que al final funciona. Los peces león son originarios del Indo-Pacífico y llegaron aquí a mediados de la década de 1980. Los culpables de su expansión son los coleccionistas de peces de Florida. Cuando los especímenes eran demasiado grandes para las peceras, los tiraban al mar. Un estudio reciente de pruebas de ADN sugiere que la plaga puede provenir de una sola docena de peces león que se cruzaron. Una hembra grande puede producir hasta 2 millones de huevos al año, que van a la deriva por las corrientes oceánicas antes de que las ovas se posen en el arrecife. Por eso, a unos pocos ejemplares no les hizo falta mucho tiempo para convertirse en una plaga. Los peces león llegan a medir 30 centímetros, están protegidos por un abanico de espinas muy venenosas y tienen una esperanza de vida de 15 años. Además, sin predadores naturales, mantienen su población estable. Por eso se han extendido a una velocidad vertiginosa. Son voraces, comen todo lo que pueden atrapar. No solo pececillos, sino también juveniles de peces más grandes.
han diezmado las poblaciones de peces autóctonos, que en algunos lugares se han visto reducidas en más de un 80%. Sobre todo son una amenaza en los manglares, que suelen ser un refugio seguro para las crías de muchas especies. Y su proliferación no muestra ningún signo de estar ralentizándose. Un cambio en los hábitos alimentarios del tiburón podría ser la salvación del arrecife. Resguardada en los matorrales, una jutía comprueba que no haya peligro para salir. A medida que el sol va subiendo, se aleja de la seguridad del manglar y se acerca a la playa. En cuanto baja la marea de la laguna, hay tramos de playa que quedan al descubierto y en los que la jutía busca comida. Pero no está sola. Hay un reptil prehistórico que también se acerca a la playa a alimentarse, pero que a diferencia del cocodrilo, no supone ninguna amenaza para ella. La iguana cubana es uno de los lagartos más grandes del Caribe y también uno de los más amenazados. Pero aquí, en los jardines de la reina, como no tienen depredadores naturales, son abundantes. Aquí las jutías y las iguanas tienen una relación de igual a igual. Cuando se disputan la comida, no tienen miedo la una de la otra. Como pequeños dinosaurios prehistóricos, las iguanas también resuelven las diferencias que surgen entre ellas. Cansada de competir por la comida en la playa, la jutía vuelve a su casa entre las ramas más bajas de los mangles. Pero una vez más, el cocodrilo ha percibido sus movimientos. La vibración de las ramas se ha propagado lejos por el agua. La jutía está cerca de la superficie de la laguna, esperando a que la marea le traiga restos de vegetación de los que alimentarse. El enorme depredador avanza con un sigilo increíble. Cuando se acerca a ella, sus movimientos son tan sutiles que apenas forman ondas. Ha tenido suerte. La marea menguante ha traído un trozo de comida que ha cogido del agua. Es increíble que no se haya percatado de su presencia. Está tan absorta en la comida que no se da cuenta de lo que tiene debajo.
El cocodrilo sujeta a la presa que forcejea entre sus potentes mandíbulas y la arrastra hasta el fondo de la laguna. Es la cruda realidad de la vida y la muerte en los jardines de la reina. Hace horas que partes de la laguna interior se han secado y han quedado expuestas al calor del sol, pero el alivio llega por fin. Finalmente la marea cambia y el agua, fuente de vida, vuelve a cubrir el terreno. A medida que la marea entra en la laguna, los mismos sumideros que antes drenaban el agua, ahora son un imán para los bancos de pargos. Acuden atraídos por el agua que trae la marea, rica en comida y nutrientes procedentes del arrecife exterior. En medio de la creciente marea se forman bancos de centenares de peces. Oscurece en el arrecife y los tiburones continúan vigilando sin descanso. Pasan la noche patrullando en su incesante búsqueda de presas de las que alimentarse. La enorme biodiversidad de este arrecife ha hecho que aquí se concentren tiburones coralinos grandes, sanos y bien alimentados, gracias a esta inagotable fuente de alimento. En la mayor parte de los océanos del planeta, las poblaciones de tiburones han caído en picado y el número de ejemplares se ha situado en una mínima fracción del que era hace tan solo 10 años. Pero los jardines, dado que la pesca está prohibida, son uno de los pocos sitios del Caribe donde parece que los tiburones consiguen subsistir. El tiburón nodriza de hábitos nocturnos es el escualo menos agresivo que uno pueda imaginar. Descansa bajo el amparo de un coral saliente mientras una rémora le examina las hendiduras branquiales en busca de parásitos. Otro tiburón, lejos de ser un temible depredador del que huir, va acompañado de un grupo de peces que intentan deshacerse de sus parásitos frotándose con la superficie rugosa de su piel. En los jardines hay muchos ecosistemas diferentes.
Los pastos marinos están compuestos de plantas con flor y suelen formar grandes praderas marinas que se ondulan como si fueran campos de maíz bajo el agua. Como la vegetación de tierra firme, necesitan la luz del sol para hacer fotosíntesis. Por eso la mayoría crecen sobre fondos arenosos en aguas costeras protegidas y de poca profundidad. Completan su ciclo vital bajo el agua y se polinizan gracias al movimiento de las mareas. Las praderas de pastos marinos y los bancos de arena constituyen el territorio de caza de la mayoría de los animales del arrecife. El fondo de la laguna interior lo ha colonizado un singular animal. A diferencia de otras medusas que se dejan llevar por las mareas, las del género Cassiopeia, conocidas como medusas invertidas, suelen ser sedentarias y se adhieren boca abajo al lecho marino en aguas poco profundas. Curiosamente, esta peculiar medusa, al igual que los pastos marinos, necesita la luz del sol para sobrevivir. ¿Por qué? Porque es una medusa agricultora, que cultiva su propia comida para autoabastecerse. Entre sus tentáculos tiene las algas de las que se alimenta, que crecen y pueden hacer la fotosíntesis en las aguas someras en las que viven iluminadas por el sol. Una silueta arroja su sombra sobre el arrecife. Es una embarcación de madera hecha a mano. Una vieja barca desgastada de hace décadas. Han llegado los pescadores. Las langostas son muy recelosas. Generalmente durante el día permanecen escondidas en el arrecife. Por eso en este tipo de pesca tan particular, el truco está en proporcionarles refugios en los que las langostas se sientan seguras y protegidas de sus depredadores naturales. Al menos hasta que el pescador las haga salir. Las técnicas de estos langosteros no tienen nada que ver con las de los barcos de pesca industrial. No utilizan ni las jaulas, ni las trampas, ni las largas redes que utilizan todos los demás langosteros. Los aparejos de estos pescadores no pueden ser más sencillos. Un tubo, unas gafas, un palo para hacer que se pongan al descubierto y una red en la que acaban las atemorizadas langostas. Cuando en la barca de remos hay bastantes langostas, las llevan a su buque nodriza, que en realidad no es más que una pequeña embarcación de pesca de bajura.
El casco del barco está especialmente diseñado para que el agua marina circule por él durante el viaje de vuelta a tierra firme, lo que mantiene a los animales vivos y en buen estado. Es la única embarcación autorizada para capturar un número rigurosamente establecido de langostas en el arrecife de los Jardines. Es una actividad de captura de bajo impacto y con poca tecnología, de forma que las acciones del hombre no rompan el equilibrio de la naturaleza. El resultado es que este es el lugar donde más abundan las langostas de todo el mar Caribe. Pero las langostas tienen otras cosas de las que preocuparse. De la oscuridad emerge el mero gigante del Atlántico, uno de los principales depredadores del arrecife. Llega a medir 2,5 metros y a pesar unos 300 kilos. Debido a su tamaño, no tiene miedo a nada, ni siquiera a los tiburones. Vive tranquilamente junto a ellos. Es como un luchador de sumo. Trata a los tiburones con desdén, como meros peces pluma en comparación con su enorme corpulencia. Normalmente las rémoras se adhieren a los animales más grandes de las profundidades marinas, como ballenas o tiburones. Aquí los meros han crecido tanto que tienen sus propias rémoras. Estos gigantes del arrecife han estado tan castigados por la pesca en otros lugares que nunca han tenido la oportunidad de alcanzar semejante tamaño. Su jugosa y suculenta carne alcanza precios igual de jugosos en los restaurantes de los complejos turísticos del Caribe. Así que es raro encontrar ejemplares de gran envergadura. Aquí, en cambio, ocupan una posición de dominio indiscutible. Con esa boca descomunal crean un vacío con el que, más que morderlas, succionan a sus presas. La abundancia de langostas es una fuente de alimento fundamental, no solo para el mero gigante, sino también para otros grandes peces, como otros meros y los pargos, que también se dan el atracón en este banquete de langostas permanente. Cualquier langosta que sea lo suficientemente ingenua para salir en pleno día al fondo del mar es blanco fácil. Cuando un mero gigante escoge a una presa, nada se interpone en su camino. La envergadura de las fragatas puede superar los 2 metros y son capaces de mantenerse en el aire durante una semana. Pero pese a su increíble destreza de vuelo no saben nadar, así que para ellas los oasis en medio del océano en los que poder hacer escala, como los Jardines, son fundamentales.
El ajetreo de esta colonia se debe a que estamos en plena temporada de reproducción. Mientras hacen sus elaboradas acrobacias de cortejo, los machos inflan el saco gular, esa bolsa de color rojo, para atraer a las hembras. Los tiburones están agitados y en clara actitud de caza. Algo les ha llamado la atención. Sorprendentemente es un pez león. Parece que el entrenamiento de Noel con los tiburones del arrecife está dando sus frutos. Si lo vemos a cámara lenta, queda claro lo que ha ocurrido. El instinto de depredación del tiburón se ha impuesto a sus recelos ante una especie desconocida. ¿Podría ser este el primer paso para que los tiburones del Caribe desarrollen un instinto colectivo para alimentarse de los peces león y se vaya recuperando el equilibrio hasta acabar con la plaga de esta especie invasora? Para los exploradores europeos, el Caribe era un océano mágico. Después de surcar las frías y turbulentas aguas del Atlántico Norte, llegar a una isla bañada por un mar de aguas cristalinas era un sueño hecho realidad. Playas de arena blanca que descendían hasta corales rebosantes de vida. Enormes bancos de peces al alcance de la mano. Extraños especímenes que no se parecían a nada que hubieran visto antes, algunos de vivos colores. Otros que parecían dragones, en tierra o en el mar. En otras partes del Caribe poco queda de lo que esos exploradores encontraron al llegar. Pero aquí, en los jardines, donde la atracción de la luna regula el ir y venir de las mareas, sigue produciéndose un fenómeno que ocurría mucho antes de que esos primeros exploradores llegasen. Uno de los mayores espectáculos oceánicos del Caribe. A medida que la marea se vuelve a retirar en la laguna, la inmensa cantidad de agua se filtra por los estrechos pasos del arrecife y la corriente fluye con rapidez y fuerza. Todos los peces que se han resguardado en la laguna y entre los manglares ahora se ven arrastrados por el constante empuje de las mareas hacia el mar abierto. Estos macabíes son depredadores en los bajíos de la laguna y se reúnen para seguir la marea. Las sardinas, que también se refugiaban entre los manglares, empiezan a movilizarse. Se dirigen hacia el mar cuando la marea baja, hacia las zonas en las que se alimentan. Los depredadores se preparan para atacar tanto desde el aire como bajo el agua. Es como si todos los peces de la laguna se dirigieran en la misma dirección por los canales hacia el mar abierto. El peligro acecha justo al final del canal. Los depredadores del océano saben que la corriente trae un auténtico festín y están esperando su llegada. Los tiburones surgen de la nada. El agua saliente de la laguna arrastra consigo a sus presas. Cuando los depredadores y las presas se encuentran, el océano hierve con el frenético banquete.
Los tiburones ballena atacan desde abajo y conducen a los bancos a la superficie sin dejarles escapatoria. Es una coreografía perfectamente sincronizada entre dos de los peces más grandes del planeta, que nadan en círculo y comen hasta saciarse. Su enorme tamaño empequeñece a su lado a los tiburones sedosos que han venido a unirse al festín. Este ballet, intemporal en su fuerza y belleza dramática, lleva produciéndose desde el principio de los tiempos. Aquí, en el arrecife secreto de Fidel Castro, pero pocas veces visto. Mientras tanto, a más profundidad, un pequeño banco de sardinas está rodeado por un grupo de peces vela, uno de los depredadores más eficaces del océano. Llegan a medir 3 metros de longitud y a nadar a unos 112 kilómetros por hora. Estos cazadores hidrodinámicos tienen una arrolladora potencia de aceleración. Su técnica es un ejemplo de cooperación muy poco frecuente entre los peces. Cuando nadan, suelen llevar las aletas dorsales plegadas. Y cuando cazan, funcionan como un grupo coordinado. Despliegan las aletas para parecer más grandes aún y utilizan esas velas para que el banco al que atacan sea cada vez más compacto. A continuación aceleran para hacerse con las presas. Muy pocas sardinas sobrevivirán a este mortífero ataque en equipo. Este fenómeno ya ocurría en estas aguas antes de que el ser humano caminase sobre la Tierra. Pero con la nueva relación entre Cuba y su vecino Estados Unidos, es cuestión de tiempo que el turismo inunde y perjudique este mundo olvidado y frágil. Mientras tanto, el incesante ciclo de vida y muerte en los jardines de la reina continúa como siempre.